Hola, hola, ¿cómo están? Hoy es un hermoso día soleado en nuestro queridísimo Seúl. Estoy a orillas del río Han, caminando hacia el punto donde debo retirar las entradas para mi crucero. Este crucero me costó 30.000 wones, incluyendo un almuerzo. Son como $25. Me parece un buen precio. Son creo que 1 hora de viaje por el río Han. Espero ver la ciudad, apreciar la belleza y el paisaje, y si me permiten quedarme un poco más para ver la noche, o sea, los edificios de noche aquí en Seúl, que me parece un espectáculo de paisaje también, sería lo máximo. Pero de momento pues vamos a ver qué tal este almuerzo. El paisaje hoy está hermoso, hay mucho sol, muy lindo. Estamos a -2, -3 grados, no está tan frío. Entonces creo que tuve suerte el día hoy, amaneció bello. No sé si se alcanza a escuchar, pero esta es la Terminal 2 y por aquí encontramos bastantes guías acerca de los nombres de los barcos y demás. Tienes que reservar mínimo con 24 horas de antelación, y aquí afuera hay un letrero que dice trip.com. Entonces ahí fue la plataforma donde yo reservé este tour. Fácil, no está para perderse. Oigan, yo creo que no se grabó nada de lo que dije con el micrófono, pero les decía que estoy dirigiéndome a retirar las entradas. Me alisé un poquito el cabello. Quiero hacerme fotos lindas, entonces intenté estilizarme un poquito el pelo. Jiji. Así que vamos a ver cómo nos va. Me han pedido que tengo que llenar una declaración antes de hacer el retiro de mi ticket, y pues aquí básicamente me preguntan mi fecha de nacimiento, nombre. No sé, voy a intentar llenarlo, está en coreano. Ya estamos llegando al lugar donde va a ser nuestro maravilloso y fantástico crucero. Aquí vemos que esto funciona por terminales. En la terminal 1 era donde se encontraba el crucero, barco, donde se debía tomar el tour, y en la terminal 2 era donde se podía almorzar. Yo al inicio pensé que era en el mismo lugar, pero al parecer es en diferentes partes. Buenas noticias, estaba esperando como pendeja y resulta que sí es el buffet para almorzar, así que les voy a mostrar ahora sí con detalle qué hay para comer. Todo se ve rico, yo voy a agarrar de todo porque soy una angurrienta tragona y maleducada. Bueno, yo me encuentro adentro de la terminal 2 de uno de los cruceros, bueno, uno de los barcos que se encuentra en este puerto. Y me ha llamado mucho la atención porque son dos lugares diferentes. En uno almorzamos, hablo nuevamente en plural porque me da la gana, no estoy con nadie por si acaso. Pero en uno se almuerza y en el otro pues tienes el tour. Ahorita veo que la gente está tomando como una especie de buffet. Yo espero que a mí me incluyan, hay demasiada comida. O sea, sí, el buffet es incluido. Bueno, ahorita el señor que atiende en recepción me dio este papelito, 43. Creo que no, creo que yo tengo que esperar a que me lleven directamente el plato y ya listo. Pensé que me iban a dar la opción de... Qué triste, pero bueno. No les puedo explicar la cantidad de manjares que había en este buffet. Había todo tipo de kimchis, que son fermentados coreanos muy tradicionales. Habían papitas, habían guisos, arroz, diferentes variedades de sopas, diferentes aderezos, diferentes salsas, toppings.
había yogurt, había de todo. Este fue uno de mis favoritos de carbohidratos, que es no sé cómo se lo conoce en sus países, pero a mí me encanta. Miren, también había pizza, había pollo frito tradicional coreano también, pastas y un sinnúmero de cosas más. Había gran cantidad de frutas, incluso había sushi, rollos de... Acá creo que se los conoce como kimbap, no estoy segura. De todo, o sea, todo lo que se puedan imaginar de comida asiática, eso. Bueno, voy a agarrar rapidito lo que me provoque comer y de ahí les muestro porque tengo hambre. Miren, hay una cascada de chocolate, ¿pero qué será? Todo se ve muy rico. Debo admitir, hay maracuyá. Yo creo que me voy a llevar maracuyá para hacerme un seco de pollo. ¿Se imaginan lo rata que sería de mi parte hacer algo así? Pero bueno, ya voy a servirme. Y por aquí vemos mi delicioso festín. Yo agarré un poquito de todo, camote, luego repetí plato porque primero quería ir tanteando terreno. Ignoren el postre porque me encantan los dulces, pero pues sí, primero agarré un poquito de todo y luego repetí lo que sí me gustó más. No saben cómo me estoy disfrutando de este buffet. Aquí agarré un montón de cositas revueltas para probar qué me gustaba más de las cosas saladas, porque ya me ha pasado que agarro cosas que no me gustan y me tengo que comer a la fuerza. Pero esta vez agarré un poquito de cada cosa para probar. Pollo sí agarré un poquito más porque aquí no me gusta el pollo. Inclusive los que tienen cuero, yo odio el cuero del pollo. Pero esta cosa amarilla que no sabía que era es camote. Amo el camote. Como unas cebollitas blancas espectaculares. Uy, el pollo está picante. 10 de 10. Ahora que ya terminamos, yo terminé hecho una pelota, no tienen idea cuánto comí. Repetí 2 veces plato, repetí 3 veces postres, me comí 8 mitad de maracuyá, 4 maracuyá. Le pedí sal y pimienta a la chica para golosinear un rato. Delicioso. Bueno, 15 minutos antes nos dijeron que hay que estar aquí. Así es la parte de adentro, tiene como 2 filas de asientos de 3 y pues sí. Como hace tanto frío, obviamente son 3 filas. Yo me voy a poner al lado de la ventana porque soy bandida. Claro que sí. Aquí me voy a poner. Y aquí tenemos linda vista. Todo lindo. Me recuerda a mi primera vez en uno de estos ferries en el Bósforo de Estambul. Fue mágico. En China también me encantó, pero no tengo ningún recuerdo. Y aquí estoy, pareciera que no estoy llenísima y repleta, pero apenas podía respirar. Me tuve que desabotonar un poquito el pantalón, pero ya aquí me retoqué un poco el maquillaje para hacerme lindas fotos. Estaba disfrutando y gozando el paisaje, todo espectacular, aunque afuera hacía un frío medio potente. Disfruté al máximo. Había música en vivo también, que ya mismo estaba por llegar la chica a cantar en vivo. Y fue muy relajante, fue maravilloso, una experiencia. Yo creo que tener este tipo de experiencias conmigo misma me hacen disfrutarme más, disfrutar y valorar más mi energía, mi compañía. Amo, no saben cómo amo tener citas conmigo misma. Creo que es de mis actividades favoritas. Como que estar solita, recargarme de energía y amarme. Amo, amo, amo. Say
감사합니다. 들려드릴 노래 따뜻한 사랑 노래입니다. Can't help falling in love. Y por aquí estoy intentando hacerme fotos fingiendo que no me estaba muriendo de frío porque como verán no estoy con la chompa negra, estoy solamente con mi famosísima gabardina blanca que no abriga para nada, pero aquí le pedí ayuda a una señora y su pareja que estaban por ahí haciéndose fotos y terminé haciéndome lindas fotos gracias a ellos. Y por aquí los dejo un poquito con el paisaje porque siempre me reclaman que solamente les grabo mi rostro, que solo salgo yo en el video. Según yo, se genera mejor conexión si yo aparezco en el video hablando acerca del contexto por el que estoy pasando o cómo me siento. Creo que es mucho más humano y más cercano si yo estoy en el video expresando mi sentir acerca de esta experiencia. Pero aquí igual los dejo con el paisaje. Bueno, ha terminado el crucero, fue bastante corto, 40 minutos. He quedado extremadamente satisfecha, sobre todo con el servicio de buffet. Creo que ha sido de los más completos, deliciosos, grandes surtidos que he probado. Y pues hace friecito, me tomé la mayor cantidad de fotos y videos que pude. Les estaré adjuntando, bueno, para cuando ya esté despidiéndome. Les habré adjuntado un poco de la historia de Corea, que aprendamos un poquito de la cultura y que me parece súper interesante. Yo no sabía, por ejemplo, que solo hace 70 años fue la guerra que dividió Norcorea de Surcorea. Entonces, súper fuerte, ¿no? Súper loco como las ideologías políticas pueden hacer que una misma nación se divida en dos partes y una súper desarrollada y la otra tiene sus cositas, ¿no? Les cuento que nos encontramos... Ay, no se escucha un carajo. Les cuento que nos encontramos en la estación de metro de Seúl dirigiéndonos a patinar sobre hielo. Estoy con mi amiga Dana. Ella es mi amiga de México, del hostal, del voluntariado. Y pues ella consiguió reservar a las 10 de la noche esta mágica aventura y experiencia. Hace un frío... ya se imaginarán, -5, -6 mínimo. Y nos va a acompañar también una amiga de ella de Corea, ¿verdad? Entonces, esta experiencia cuesta 1000 wones, que incluye los patines y un casco, creo. Entonces vamos a ver cuántas veces nos caemos y nos vamos de oreja. Y les estaremos grabando y mostrándoles nuestro fracaso patinando. Bueno, por 1000 wones puedes venir aquí a esta especie de festival de invierno que se hace aquí en Seúl, que es una pista que arman en el centro de la ciudad, y por el costo de 1000 wones puedes alquilar tus patines, tu casco y venir a esta pista a intentar practicar. 1000 wones son aproximadamente 70 centavos, más o menos. Y pues una interesante experiencia si sabes patinar. Si no sabes patinar puede ser un poco incómodo, como para mí. Pero muy lindo y muy económico también. Me parece un súper buen plan. Por aquí está Dana haciendo de la mamá de los pollitos, solucionando porque no nos quieren dar los tickets. Yeah, I have there 3, that's one. ¿Es video? Ajá. Pero con pingüino. A ver, creo que agarró. ¡Estamos listas! ¡Qué chola me veo! Ya estamos ready. Tú caminas como si nada. No, me
esfuerzo. Bye bye. No, sí. Estamos fingiendo que lo estamos dando todo, pero parecemos criaturas en el filito. La chica se me acercó y pensé que se me iba a arrimar. Me puse nerviosa. Tu amiga es profesional, Dana. Tu amiga es profesional, no sé qué. No, esto está horrible. No la estoy dando. ¡La adrenalina! Only when you stop. What? Bueno, les cuento que no la di. Me di una vuelta alrededor agarrándome de esta vaina de barandal y fue horrible. Me duelen los pies, no tienen idea. Mi amiga creo que se está dando otra vuelta y la amiga de mi amiga, ella es de acá de Corea, pero ha vivido toda su vida en Ámsterdam, creo. No, profesional, ella sí se fue como si nada, patina y patina. Yo aquí no la di, la verdad. O sea, no me caí, pero tampoco lo disfruté, no era como que sentía conexión con la pista, ¿saben? No la di. No la di, pero de que la rompí con mi outfit, la rompí. Oh. Ahora nos venimos, uy, se me cayó un arete. Ahora nos venimos a una tienda de conveniencia y nos pedimos golosinas porque solo somos unas chicas hambrientas a medianoche. Yo agarro un pan de miel, relleno de miel y 3 cafés por uno que mi profesor de arquitectura urbanística me recomendó esta marca. Si está viendo esto, arquitecto Alfonso, gracias por tu recomendación. Ya le diré si está bueno. Ah, te compraste el de chocolate. Sí. ¿No ves? Y esto es un té. No, es café. Ah, Café como mexicano, pero te viene fundita y lo pones encima. el típico café. Qué interesante. I haven't tried that before. Les voy a dar mi veredicto de la taza de café. Es que el profesor me dijo, tienes que probar eso. Y ahorita que estoy aquí, me dijo, ¿por qué no? Dice que es su adicción cada vez que viene. Yo le tomo la palabra. Si está malo, le reclamo. No, mentira. Vamos a ver. Oh, está buenísimo. Pero sí le siento azúcar. Siento no azúcar en el. Wow, soft. You wanna try? Pan de miel, recomiendo. You wanna try? Oh, she's smart. Miren, compré un cafecito, compras de una parte y compré una leche de fresa y se hizo su propia versión de café high quality. Hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por haberme visto. Les mando un fuerte abrazo. Besos, bendiciones. Y trataré de crearles más contenido y videos de Corea del Sur, ya que no he hecho casi nada de videos de la comida, cultura y aspectos turísticos porque es muy complejo salir con este frío, pero intentaré abarcar lo más que pueda en estas últimas semanas que me quedan por acá. Y ya uno siente la presión de turista, ¿no? De que no he hecho, no he conocido, no he comido, entonces ya he empezado
a meterle más nitro al turismo, que hace frío. En fin, ya me voy a Mezcal. Los dejo con esta hermosa vista, Río Han. Besos, chao chao.